Hola, ¿qué tal? Vamos a estar esperando. Hola a todos los que se están conectando. Hoy vamos a tener una entrevista, pero de lujo, con Adriana Flores, que es una abogada venezolana exiliada acá en la Argentina. Así que se los recomiendo que se queden a escucharla porque, nada, les va a poner la piel de gallina contando cómo es la represión en Venezuela. Así que bueno, me parece que va a ser súper fructífero para, para todos aquellos, sobre todo que defienden quizás el modelo chavista sin haber vivido en carne propia lo que es el socialismo. Así que bueno, seguramente van a tener preguntas, sáquense en todas las dudas. Que Adriana sabe un montón y nos va a contar cómo inició todo esto, cómo Venezuela, de ser uno de los países más ricos en la región latinoamericana, terminó con este socialismo y este cuento de nunca acabar con un montón de venezolanos. La verdad es que la situación en la que viven pero parece una película de terror. Así que bueno, vamos a esperar mientras Adriana se conecta. A Venezuela lo que se viene acá, o espero que no, realmente, porque ahora la vamos a escuchar, pero lo que tuvieron que pasar los venezolanos, la verdad, y lo que siguen pasando, la verdad no se lo deseamos a nadie. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Excelente, Nati, ¿tú cómo estás? Muy bien, justo te estábamos esperando y justo estaban diciendo que Argentina se va a ir a Venezuela. Y yo digo, no se lo recomiendo a nadie eh, porque es una pesadilla. Totalmente. Es una persona excelente, muy inteligente. Adriana es abogada, está criada actualmente en la Argentina y vivió en carne propia en la represión. Así que bueno, contanos un poco, Adriana, qué estás haciendo, cómo, pues no. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Natalia. Em, Tengo ciertos problemas para poder escuchar, así que bueno, si por allí quienes nos están escuchando también nos pueden comentar un poco de cómo está el audio, pues nos sería bastante útil, ¿no? Bueno, Natalia, me presento, mi nombre es Adriana Flores Márquez, soy venezolana, actualmente eh, radicada, exiliada en Argentina por persecución judicial militar de Venezuela. Y bueno, ya tengo más de 2 años y medio viviendo aquí en Argentina y bueno, muy agradecida por supuesto con Argentina por habernos abierto las puertas a más de 140.000 venezolanos que hoy en día estamos en el país. Bueno, soy abogada, estuve trabajando como activista de derechos humanos durante el 2017, pero también me dediqué a la política partidista y estudiantil antes de esa época. Ya después del 2017, pues me tocó emigrar forzadamente hasta acá, hasta Argentina. Ujú. Bien, a ver cómo contanos cómo inició todo esto, cómo Maduro llegó a tener el poder y hoy es casi imposible sacarlo y es muy difícil, más allá de toda la colaboración de organismos internacionales, que ya muchas personas, ya muchos dirigentes políticos ya nombraron a Juan Guaidó como presidente, pero todavía no se puede llegar a una democracia. La verdad es que parece una pesadilla de nunca acabar. Sí, sí, de hecho es un poco complicado también poder explicar la situación de Venezuela porque a veces eso,
quienes no viven en Venezuela siempre nos consultan, nos preguntan cómo es la situación allá, cómo es que tienen dos presidentes. Es como bastante complejo incluso para nosotros poder entenderlo, imagínate más quienes están afuera. Entonces, bueno, de verdad que muy agradecida con el espacio, Natalia, para poder explicarles un poco sobre lo que ocurre en Venezuela. Bueno, realmente lo que está pasando hoy en día en Venezuela data más allá del régimen de Nicolás Maduro. Esto ya son las consecuencias que estamos viviendo desde que Hugo Chávez asumió el poder en el 99, ¿no? Comenzando con el hecho de que, bueno, Hugo Chávez fue un militar que dio dos intentos de golpes de Estado eh, en el siglo pasado, en la última década del siglo pasado, pues ya eso nos da una idea general de qué es lo que se avecinaba en Venezuela. Ya bueno, ya está demostrado históricamente que militares en el poder nunca es una buena idea. Bueno, durante esta gestión de Hugo Chávez tuvimos varios factores que hay que analizar para poder llegar a la actualidad, ¿no? El primero de ellos es el factor de las expropiaciones. Durante el gobierno de Hugo Chávez se hicieron expropiaciones a grandes fundos, a grandes terrenos, fincas, sector productivo, negocios, comercios, cadenas de alimentos, de medicina, de varios rubros importantes en el país que, bueno, hoy en día no funcionan, hoy en día no producen, así que Venezuela, de ser uno de los países que incluso exportaba cacao de calidad, exportaba café y otros rubros, hoy en día ni siquiera somos capaces de poder proveernos a nosotros mismos. Bueno, eso por un lado, ¿no? El tema de las expropiaciones, pero también para ese entonces ya, más o menos para el 2002, 2003, hubo casos de violencia institucional contra la población. Creo que algunos de los casos bastante sonados en Venezuela fue el de la jueza Afiuni, una jueza que no quiso seguir órdenes por parte del oficialismo, porque bueno, ella estaba haciendo su trabajo de forma imparcial y su trabajo pues, o lo que a ella le habían ordenado es que tenía que enjuiciar a un empresario por supuestamente hechos de corrupción que pues no, realmente no estaban esos hechos de corrupción. Así que bueno, ella fue encarcelada durante varios años, durante el gobierno de Hugo Chávez. Ella fue lamentablemente torturada, de forma que incluso se le reconstruyó el útero, el ano y la vejiga de la forma tan brutal como fue abusada sexualmente durante su detención. Otro caso emblemático fue el de Franklin Brito, un productor que, bueno, tenía bastantes, desde que nació, pues dedicándose a lo que era el sector agrario, cuyas tierras fueron expropiadas y él pues se encargó de hacer una protesta pacífica, donde incluso hizo huelga de hambre y a él lo llegaron a encerrar. Incluso Chávez en una cadena nacional dijo, hacía comentarios despectivos hacia él, como que aquí huele a azufre, hacía comentarios despectivos hasta hacia su persona hasta el momento, incluso por órdenes de Chávez, él fue encarcelado en el hospital militar, porque bueno, decían que ya estaba parapsiquiátrico, hasta el punto de que Franklin Brito falleció de hambre en su protesta para poder recuperar las tierras que le habían pertenecido a él desde que nació. Eran tierras sumamente productivas que hoy en día que habían sido expropiadas y hoy en día son terrenos totalmente vacíos. Bueno, esto para comentar un poco, ¿no?, sobre el cierre RCTV. También fue otro hecho importante que ocurrió durante el gobierno de Hugo Chávez. Y bueno, digamos que todos estos factores relacionados a la censura de los medios de comunicación, a la persecución de ciertos grupos o personas de grupos importantes, de grupos específicos como los productores, como los jueces, como abogados, activistas de derechos humanos, aunado al tema de las expropiaciones, es lo que está haciendo que hoy en día estemos viviendo las consecuencias de la gestión de Hugo Chávez. O sea, hay que ponernos en el plano de que esto no es nuevo, esto no fue que Nicolás Maduro vino y hizo que todo estuviera mal. No, esto ya tiene bastante tiempo, solamente que estamos viviendo las consecuencias fuera sido con
Maduro en el poder, fuera sido con Chávez en el poder o con cualquier otra figura del chavismo en el poder. La verdad es que es terrorífico lo que estás contando y ves una similitud con la Argentina, con lo que, o los inicios de lo que fue, digamos, hoy es Venezuela en, en estos momentos en la Argentina, porque muchos venezolanos dicen, la verdad es que esta historia, no sé, viendo acá en la Argentina, dicen, esta historia yo ya la vi en Venezuela. Y uno quizás no se da cuenta porque lo ve todo muy lejano, muy, digamos, no se da, no toma conciencia, pero el avance sobre las libertades individuales en Venezuela, lo que estás contando, como años, digamos, fue un proceso bastante gradual. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, quizás acá en la Argentina se puede dar de que ese proceso que duró tantos años en Venezuela se dé de un año para otro o de 2 años para otro, porque la verdad estamos, digamos, avanzando encima con esta incertidumbre que está generando la pandemia, estamos avanzando sobre las libertades individuales de las personas de forma exponencial. A mí eso me preocupa bastante. Sí, bueno, justamente eso es un tema que conversamos mucho entre panas, entre paisanos venezolanos aquí en Argentina, y es el hecho de que de repente estamos viendo ciertas situaciones que uno dice, oye, esto como que se parece a Venezuela, esto me recuerda en algún momento de la historia de Venezuela. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el control cambiario, el control de precios, el irrespeto a la propiedad privada a través de los impuestos. Bueno, si bien en Venezuela el tema de los impuestos sí, eh, el irrespeto a la propiedad privada se vio más en el aspecto de las expropiaciones, en el control de precios, pues también hay ciertos elementos que uno nota aquí como lo que te menciono, además de también la inflación, considerando que, bueno, creo, si no me equivoco, Argentina es el segundo país de Latinoamérica después de Venezuela con la mayor inflación. Entonces, bueno, hay ciertos elementos que se parecen. También sería como un poquito usado de mi parte decir que esto podría llegar a ser como Venezuela, porque bueno, primero no puedo predecir el futuro, pero hay que también tomar en cuenta que estos sistemas totalitarios como el que tenemos en Venezuela también buscan la forma de poder meterse dentro de calar dentro de la población y bueno, que en algún momento uno no se da cuenta de cuando ya tienes el agua hasta el cuello. De hecho, justamente le comentaba a algunos amigos hace días el hecho de que yo actualmente tengo 25 años y yo comencé a hacer colas por comida a los 14 años. Y nosotros decíamos que tanto tiempo así teníamos nosotros este problema, o sea, ya veníamos presentando problemas bastante serios en el aspecto económico, por supuesto social y político en Venezuela y no nos habíamos dado cuenta, o sea, todo fue tan lento, tan paulatino, muy un poquito por acá, un poquito por allá, y bueno, hasta que ya nos vimos en la situación en la que tuvimos que más de 4 millones de venezolanos emigrar porque ya es insostenible la situación en el país. Acá nos preguntan, ¿la inflación acá es un problema con consulta? ¿Cambió mucho de Chávez a Maduro? ¿Maduro es un... Eh, Sí, sí ha cambiado en el aspecto de que ya las medidas que se venían tomando desde la gestión de Hugo Chávez se acentuaron aún más, pero aunado a eso también incluso factores relacionados con la represión, con la persecución, con la tortura hacia los disidentes del régimen se afianzaron aún más. Esto tiene varios factores. Primero, el hecho de la caída del barril de petróleo. Cuando ya no tienes suficiente dinero para poder sostener proyectos insostenibles en el tiempo, pues la gente se te va a alzar y te va a tocar como dictador tener que tomar unas medidas más extremas. Entonces, no es que sea peor o mejor, es que realmente es la continuación del mismo sistema. Que lo más seguro y lo más probable es que si fuera estado Chávez en el poder, le fuera tocado tomar las mismas opciones, las mismas medidas de igual forma. Y ahora que el gobierno está en Venezuela, ¿se sabe o tienen alguna idea de fue ayudado, digamos, el gobierno? Porque sé que actualmente sí lo ayudan bastante gobiernos socialistas
Rusia, también está Irán ayudando, o China. Se sabe que estos países también fueron cómplices de que ahora en Venezuela esté el socialismo y casi es imposible sacarlo, porque justamente reciben espalda de estos países. Sí, efectivamente, y eso no es un secreto, eso es una situación muy a voces que ocurre en Venezuela. La población estamos conscientes de que tenemos infiltrados, estamos invadidos tanto por los rusos como los cubanos y los chinos. De hecho, en el 2014, a mi hermana y a mis cuñados les allanan la vivienda por razones políticas. Ellos los acusaron de terrorismo por simplemente ser disidentes, y a quienes nos allanaron la casa en ese momento fueron funcionarios cubanos. Y asimismo han ocurrido casos de allanamientos o de detenciones donde hay funcionarios cubanos y uno nota la diferencia por la forma en que hablan. En ninguna otra parte de Venezuela tenemos ese acento cubano. Entonces, realmente Venezuela desde hace mucho tiempo está infiltrado por países comunistas, por países con ideas socialistas, comunistas, pero además de eso también hemos sido invadidos por grupos irregulares, por grupos terroristas, lo que es las FARC, el ELN, que han tenido, que han socavado parte de las libertades en Colombia. Hoy en día están muy presentes en el territorio venezolano, pero muy presentes. Además de eso, también grupos terroristas como lo es Hezbollah. Hezbollah también tiene células en Venezuela. De hecho, un caso que se hizo muy conocido fue el hecho de que Venezuela estaba brindando pasaportes venezolanos a funcionarios de Hezbollah, a terroristas pues, que han estado viajando alrededor del mundo, cuando los venezolanos que estamos tanto dentro como fuera del país, se nos hace sumamente complicado poder obtener un pasaporte. O sea, el problema en Venezuela es tan complejo que incluso para poder sacarte lo que llaman aquí, lo que llamamos cédula de identidad, perdón, el DNI, incluso eso es complicado, pero estas personas que cometen hechos terroristas están en todas las libertades de poder conseguir un pasaporte, una identidad venezolana. ¿Y cuál es el rol de Juan Guaidó? Porque a veces tiene, digamos, es bastante criticado dentro de Venezuela, eh, porque no lo consideran una oposición fuerte. ¿Es tan así o la verdad es que, bueno, hace lo mejor que puede frente realmente a la represión de... Ok, bueno, mira, eso es una pregunta bien interesante porque también tiene que ver con lo que estábamos conversando en un principio, que era el hecho de que, bueno, en Venezuela realmente no existe tal cosa como dos presidentes. Lamentablemente tenemos un gobierno, un régimen de facto, una dictadura, y tenemos una presidencia legítima que es encabezada por Juan Guaidó. Esto fue precisamente a raíz de las últimas elecciones presidenciales que se hicieron en Venezuela, que fueron totalmente ilegítimas por la forma en que se hicieron, por la forma en que se convocaron, no tienen el peso constitucional. Entonces, por esta misma razón termina Juan Guaidó asumiendo, después de haber sido escogido a través de votación directa por cabildos en cada uno de los estados de Venezuela. Esto es una forma de elección popular consagrada en la Constitución bolivariana, solamente que pues, es muy poco común utilizarla, pero bueno, es completamente legal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Juan Guaidó, una vez que asume la presidencia de la República, cuenta con el apoyo y el respaldo de más de 50 países alrededor del mundo, precisamente a raíz de que a través de la fuerza popular, la fuerza de la ciudadanía, le otorgamos a Juan Guaidó esta figura de presidente interino de Venezuela. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Juan Guaidó asume la presidencia a principios del año 2019, a principios del año pasado. Sin embargo, las acciones que ha tomado parece ser que no son contundentes, parece ser que le hace falta empuje, le hacen falta poder tomar acciones más concretas que realmente garanticen una salida de todo el sistema criminal que hoy en día gobierna en Venezuela.
porque no se trata simplemente de sacar a Nicolás Maduro, se trata de sacar a todo el sistema, que no nos puede pasar lo mismo que nos pasó con Hugo Chávez, que Hugo Chávez falleció, sin embargo, Maduro toma el poder y seguimos y continuamos con la misma situación y hasta cada vez peor, porque esto lamentablemente, mientras que estén estas personas en el poder, no va a mejorar en ningún momento, siempre va a ir a peor. Y sí es posible ir cada vez a peor. Y justo mencionaste la salida. ¿Vos ves una posibilidad de que la salida sea democrática o es necesario una intervención militar por parte de uno de los principales países mundiales o países para, bueno, para rescatar al pueblo venezolano que cada vez no se respetan los mínimos derechos humanos? ¿Ves alguna posibilidad o no? Sí, sí, sí. De hecho, esto es un tema bastante polémico porque hay muchas personas, sobre todo fuera de Venezuela, que nos han dicho, pero bueno, ¿cómo pueden hablar ustedes de una intervención militar? Los van a matar, que aquello, que lo otro. O sea, siempre, o sea, a ver, ya en Venezuela hemos estado viviendo durante más de 10 años el hambre, la miseria, la pobreza, la falta de medicamentos, la inseguridad extrema. Venezuela es uno de los países más peligrosos en todo el mundo. Y realmente gran parte de la población venezolana, y esto de hecho se ha visto reflejado en distintas consultorías de opinión. ¿Se escucha? Sí, Ajá, perdón. Ok, entonces esta intervención extranjera no tiene que ser necesariamente con cientos de aviones, con cientos de barcos y que nos van a bombardear. O sea, las intervenciones pueden ser muy puntuales, pueden ser quirúrgicas, o sea, y es que la verdad es que necesitamos poder llevar esto a otro nivel, porque ¿cuál es el problema? Que en Venezuela hemos hecho elecciones, hemos hecho plantones, protestas, referéndum revocatorio, plebiscito, hemos tomado todas las opciones posibles y no ha sido posible poder sacar a este sistema criminal que hoy en día reina en Venezuela. Y es porque precisamente estas nuevas dictaduras se fortalecen cada vez más, porque toman ejemplos de la dictadura cubana, toman ejemplos de la dictadura china, de la dictadura iraní, y así van tomando cosas, van tomando elementos y se van amoldando a los tiempos, se van amoldando a las realidades. Entonces, de alguna u otra forma, siempre van a lograr salirse con la suya, porque además no estamos hablando de una simple dictadura, estamos hablando de un sistema gobernado por criminales, por delincuentes. O sea, esto no es una simple dictadura tradicional eh, militar y no más. Y esa ha sido la razón por la cual, desde ciertos factores de la oposición, incluyendo 20 Venezuela, hemos insistido mucho en el tema de una intervención extranjera, de una intervención militar, de una intervención humanitaria fundamentalmente, porque es que ya lo de Venezuela es totalmente insostenible. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para que nuestra gente pueda dejar de estar viviendo de un plato de comida al día, para dejar de que el salario mínimo en Venezuela sea simplemente de $2, para que la gente pueda caminar tranquilamente en la calle sin que se arriesguen a que los vayan a matar simplemente por robarle una bolsa de comida, porque en Venezuela ya hemos llegado a ese extremo en que la gente se mata por comida, por un poco de efectivo. Entonces, es una situación que ya se escapa totalmente de nuestras manos. Hemos hecho de todo durante muchos años, entonces eh, no queda de otra sino seguir buscando el apoyo de fuerzas extranjeras. Además, nosotros ya estamos intervenidos por Cuba, por Rusia, por Hezbollah, por las FARC. Entonces no tiene sentido. Todo el mundo puede meter las manos en Venezuela, pero solamente para destruir el país. Entonces, o sea, por eso es que se hace necesario poder tomar otras acciones más contundentes. parece que la vía diplomática en este caso ya se agotaron y, y mientras peligran, digamos, la vida de miles de personas, miles de niños, miles de mujeres, que ahí es el punto límite en estos momentos.
Acá preguntan, esta situación empezó con Chávez, ya venía de antes. O sea, ¿qué es lo que hicieron los anteriores gobiernos o hubo alguna responsabilidad para que se instaurara el chavismo? Mira, bueno, el sistema que hoy impera en Venezuela, esta revolución del siglo XXI ya tiene, es un trabajo que se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de que Chávez tomara el poder. De hecho, un hecho que es poco conocido en Venezuela, en el mundo, e incluso en Venezuela, es el hecho de que Cuba trató de invadir a Venezuela por las armas. Y eso fue ya estando Fidel Castro en el poder. O sea, esto ya venía siendo un trabajo de hormiga, donde Hugo Chávez fue la pieza fundamental para poder sostener este sistema. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Como lo había comentado anteriormente, Nicolás Maduro simplemente es la continuación del régimen de la gestión de Hugo Chávez, es la continuación de este sistema que, así eh, como fue en algún momento Chávez, como hoy lo es Maduro, mañana lo puede ser otro, mientras que se siga manteniendo el mismo sistema, lamentablemente no vamos a poder avanzar, porque no es una persona, es un sistema lo que mantiene esto. Y la gente quizás no entiende cómo es vivir en una, digamos, crisis económica de 500 años de productos básicos. ¿Cómo es vivir en ese país? Ok, bueno. Em, a ver, te lo voy a comentar todo en primera persona. Yo, pues, desde niña, a mí siempre me llamaron la atención las causas sociales, entonces yo comencé por allí a los 15 años a trabajar en fundaciones de animales, donde, bueno, ayudábamos y rescatábamos animalitos de la calle y los recuperábamos, luego los dábamos en adopción, se hacían jornadas de esterilización para evitar la superpoblación de animales. Y bueno, básicamente la vida del día a día de la mayoría de los jóvenes hace varios años era así, ¿no? Tipo muy nosotros en nuestras cosas, cada quien en su vida haciendo lo que le gustaba. Pero poco a poco comenzamos a ver estos cambios importantes como el hecho de que de repente la escasez de la comida hacía que nos tocara hacer colas, pero kilométricas para poder conseguir 1 o 2 kilos de harina para hacer arepas si estábamos de suerte. Porque el problema también era que muchas veces pasábamos hasta horas en una cola para no poder conseguir comida cuando llegábamos porque se acabó. Otra cosa también interesante era el tema o terrible, mejor dicho, era el tema de la escasez de medicinas. Durante mucho tiempo, cosas tan sencillas como un ibuprofeno se hacían sumamente complicadas. Entonces recuerdo que en una oportunidad me operaron las cordales y mi mamá tenía que dar saltos del timbo al tambo de un lado a otro para poder conseguir unas pastillas tan sencillas como unos antibióticos. Otra cosa que me tocó vivir que también fue muy duro, bueno, fue el hecho de que, por ejemplo, en mi casa nosotros éramos 6 personas, mis padres, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino y yo. Entonces mi mamá dejaba de comer en gran parte ella para poder dejarnos algo de comida, ¿no? Y nosotros éramos muy afortunados, porque por lo menos teníamos la posibilidad de poder comer 3 comidas diarias. Cuando mucha gente en el país, ¿no?, siendo profesional, gente que ha estudiado y se ha sacrificado para poder seguir adelante, hoy en día, si acaso le puede alcanzar para un plato de comida. Entonces, esas cosas tan sencillas que tú dices, que de repente en un país como Argentina, donde sí se está pasando una situación económica fuerte, pero que aún así, bueno, trabajando y haciendo de tripa corazón, pues es posible por lo menos comer, porque además también el problema era que muchas veces tenías el dinero, pero no tenías para poder comprar, o sea, porque no había comida, no había comida. Otro tema era la inseguridad. En Venezuela hubo un tiempo bastante fuerte donde
donde el secuestro se había vuelto bastante común, precisamente para poder pedir lo que llamamos una vacuna, un rescate por esa persona. Entonces uno siempre tenía que vivir con ese miedo, ese temor de poder salir, de poder asomarse hacia algún lado, por el miedo a que te secuestraran o te mataran por el teléfono, te mataran por una bolsa de comida. Bueno, a medida que fui creciendo, pues fui viendo esta situación y llegó un punto en el que yo, pues, trabajando como voluntaria en esta organización de animales, por ahí a los 19 años, yo me dije, mira, yo me voy a dedicar más bien a la política partidista estudiantil también, porque si no salimos de este sistema, lamentablemente mis animalitos no van a poder comer, no voy a poder hacer nada con ellos. Entonces, ahí fue cuando muchos chicos y chicas nos dedicamos y nos abocamos a estos temas más de calle, más políticos. O sea, en Venezuela hay una generación incluso que ha cambiado mucho su mentalidad por la situación tan crítica a la que fuimos sometidos durante mucho tiempo, que nos abocamos a esto, a apoyar de alguna u otra forma la salida del régimen. Entonces, digamos que en un país democrático un joven nunca va a estar pensando, bueno, el día de mañana tengo que salir a protestar, el día de mañana tengo que organizarme con mis amigos, con mis amigas, con mis compañeros de la universidad, con mis compañeras del liceo, porque vamos a salir a protestar. Entonces, una vez que estabas en estas protestas organizadas por la sociedad civil, te encontrabas en situaciones como que detuvieron a tu amigo, se llevaron presa a una colega, y, y, y digamos que bueno, esto como por, por llamarlo de alguna forma, que era lo más cómodo, porque lamentablemente muchos jóvenes hoy en día no están aquí porque precisamente fueron asesinados durante las protestas, o sea, personas que salieron a manifestar, jóvenes que salieron a decir, mira, ya no queremos seguir viviendo en este régimen, queremos libertad, queremos un futuro, no quiero irme de mi país, como pasó con el joven Neomar Lander, que ya pronto se cumplen 3 años desde su asesinato, cuando estaba en una protesta, un muchachito de 17 años que él no quería irse del país y por eso salió a protestar. Entonces la respuesta del régimen siempre va a ser con balas, siempre va a ser buscando amedrentar, torturar, lastimar, herir y hasta asesinar a los manifestantes. ¿Y cuál es lo peor del caso? Que en gran parte de esos jóvenes que han sido asesinados, que han sido encarcelados, torturados y perseguidos, hoy en día no tienen justicia. No hay una justicia en Venezuela que permita, pues, que no hay un sistema judicial en Venezuela que permita que se haga justicia respecto a estos casos. Entonces, es difícil, digamos, poder ya hacerle llegar este mensaje a quienes no han vivido en Venezuela, porque evidentemente cuando vives estas situaciones en primeras personas nunca es lo mismo que explicarlo. Entonces, bueno, la idea es que también eso, que quienes no son venezolanos o quienes no han vivido en Venezuela, pues también sepan y se enteren y sientan que quienes estamos hoy en día, los 4,5 de venezolanos y venezolanas que estamos fuera del país, no es porque quisimos, no es porque decidimos, por la terrible decisión de que, bueno, no queríamos de alguna u otra forma un futuro, aunque eso doliera y aunque eso nos separara de nuestra familia. Entonces, bueno, espero más o menos haberte podido responder la pregunta. La verdad es que es muy fuerte todo lo que me ¿no? La verdad es que me da, pero vergüenza ajena, salgan quizás algunos argentinos especialistas viendo este tema. La verdad es que no lo puedo creer. Realmente me da vergüenza ajena, no sé cómo disculparme con toda, digamos, por toda esa gente inconsciente que no tienen dos dedos de frente y que no les importa nada, ni el dolor ajeno, ni lo pueden entender. Esto ya no es ni ser un ser humano. No hay forma de defender ese sistema, pero a ninguno se le puede ocurrir o se le puede pasar por la cabeza. Sí, sí. Bueno, de hecho eso lo viví el año pasado cuando eh, Juan Guaidó tomó la presidencia interina
que muchos venezolanos nos acercamos hasta la Embajada de Venezuela aquí en Argentina y bueno, lo que hicimos fue recibir ataques por parte de personas que creen que Venezuela es un paraíso, que jamás se mudarían para Venezuela, pero que dicen que Venezuela es un paraíso. Entonces, bueno, eso por supuesto fue muy duro para muchos de nosotros porque es impresionante que un sistema que es capaz de separarte de tu familia, de perseguirte, de vigilarte, de torturarte y sea defendido a capa y espada por personas que nunca en su vida habían pisado Venezuela. Así que bueno, igual no te preocupes, Nati, porque Argentina nos ha recibido de manos abiertas, nos han recibido muy bien muchos de ustedes y eso pues se lo agradecemos de corazón los venezolanos que estamos hoy en día aquí en Argentina. Ustedes muy trabajadores, meten para adelante, muy buenas personas, así que nada, un placer poder tener acá y esta charla. Además vos sos una gran amiga mía, te quiero mucho, así que gracias por aceptar Em, ¿cómo es el tema de la hiperinflación? Porque a veces acá hay muchos jóvenes que todavía no pasaron la hiperinflación con Venezuela, quizás sin nuestros padres, nosotros nos éramos muy chicos. ¿Cómo es, no sé, ir, correr, intentar comprar el producto y que ese producto rápido, porque cambia el precio a minuto? Sí, sí, de hecho en Venezuela, bueno, Venezuela es el país de todo lo posible, o sea, si uno nunca había visto un fenómeno económico, social o político que ocurriera en Venezuela, si no ha ocurrido, va a ocurrir, porque Venezuela es el país de todo lo posible. En Venezuela hoy en día el salario mínimo equivale a $2 estadounidenses, ¿no? Entonces, el problema que tenemos con la hiperinflación es que semanalmente van subiendo los precios. Lo que hoy te costó, suponte, 100 pesos argentinos, a la próxima semana ya te cuesta 150 y así va aumentando cada vez más. De hecho, la economía en Venezuela se destruyó tanto de tal forma que básicamente está dolarizada, a pesar de que siempre el régimen chavista eh, odia todo lo que tenga que ver con el imperio, odia todo lo que tenga que ver con dólares, con el capitalismo, con el liberalismo. Entonces, bueno, es impresionante cómo llegaron a tal punto de que una moneda que fue tan sólida como el bolívar hoy en día pues no valga nada y básicamente la gente tenga que comprar con dólares. Entonces, bueno, más o menos así es como está funcionando el fenómeno de la hiperinflación en Venezuela actualmente. ¿Y ves alguna, creo que ya te lo pregunté, pero ves alguna hora seria no, con Argentina que vos veas, bueno, ahora los precios en Argentina están subiendo, estaban subiendo en los inicios de la hiperinflación en Venezuela? Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, el tema del aumento de los precios, si bien tal vez no es tan acelerado como ocurre en Venezuela, porque bueno, ya lo de Venezuela es una hiperinflación impresionante, una de las más altas del mundo. Sí, uno o sea, en los más de 2 años que tengo viviendo acá, uno pues ha notado la diferencia que cada cierto tiempo cuando vas al supermercado, eh, el precio como que va aumentando paulatinamente, ¿no? Va aumentando paulatinamente y el salario pues no tanto. Entonces sí hay ciertas cosas que uno nota que se parecen un tanto a Venezuela. Además esto también del control de precios, ¿no? Que es un fenómeno eh, o que es una medida pues bastante particular porque bueno, eso también tiene consecuencias más adelante respecto a la escasez de comida. Como te dije, no sé cómo podría evolucionar esas medidas aquí en Argentina, pero por lo menos en Venezuela el tema del control de precios lo que causó fue desabastecimiento, aunado al tema de la expropiación de terrenos productivos, aunado eh, a la destrucción del aparato productivo. Entonces, bueno, esos son más o menos algunos factores o medidas que uno va viendo que son similares a Venezuela. ¿Cómo es el tema de salir para los venezolanos? ¿Es fácil salir de Venezuela o que prácticamente tienen que escaparse y ver la forma de que alguien del país porque los... Ok, bueno, en Venezuela primero con el tema del pasaporte, ¿no?
Prácticamente no se están emitiendo pasaportes por los que las personas tienen que optar por una prórroga. Esta prórroga se emite por 2 años, hay que pagar más o menos $100 para poder obtener esta prórroga. Y bueno, si logras conseguir ese primer paso, que de por sí es complicado, bueno, ya la mayoría de las personas ni siquiera optan por irse por avión, sino por tierra, por el problema de que cuando te vas en avión, generalmente en los aeropuertos, la Guardia Nacional te registra, revisa qué es lo que tienes, si tienes dólares, generalmente te los quitan, o sea, te piden vacuna, te piden un pago para tú poder salir del país. Entonces, bueno, la mayoría de la gente lo que opta es irse por tierra. Y por tierra, bueno, con la suerte de que tampoco te vaya a parar la Guardia Nacional para poder también quitarte dinero. El día que yo salí de Venezuela por este tema de la persecución política, eh, cuando estuve cruzando el puente Simón Bolívar, que es el puente que une a Colombia con Venezuela, la cantidad de personas que salen por allí es impresionante. De paso que está cerrado, o sea, solamente lo puedes cruzar a pie. Y es un mar de gente que ves para poder salir del país, que se van desesperados tratando de salir del país y unas colas kilométricas para poder sellar el pasaporte. Y ves niños, bebecitas, tirados en el piso, en las maletas de los padres, mientras que los padres tratan de resolver los papeles para poder salir del país. O sea, de verdad que es una situación crítica y dolorosa tener que ver tanta miseria de esa forma. Y allí tuve gente de todos los estratos sociales, porque como te dije, o sea, para mucha gente es mucho más fácil poder salir por tierra que poder salir por avión. Entonces ya el simple hecho de salir de Venezuela es una odisea, pero mira, con tal de comer, de poder conseguir cosas para poder mantener a tus hijos, a tu familia, la gente es capaz de cualquier cosa. Y eso sin mencionar el hecho de las redes de trata de personas, que lamentablemente muchas venezolanas han caído por este tema de la migración forzada. Ya se nos pasó casi una hora, me están cortando el audio, así que no me pueden escuchar bien. Eh, la verdad es que es bastante, no voy a estar, no sé, pero es bastante dado uno de los países, fue uno de los más ricos. La verdad es que era una mina de oro, esa es la realidad. Tenía uno de los PBI per cápita más altos del mundo, era uno de los países que tenía, era una maravilla. Todo lo que decían, tenía muchos los venezolanos de, antes del chavismo, de crecer, de progresar, cada uno tenía, siempre te cuento eso, tenía de tener un auto, de tener una educación, tener una casa. Y la verdad lo que hizo el chavismo, digamos, es como si de pronto le faltara arena al desierto, es así. O sea, logró eso, logró la escasez absoluta, logró destruir en pocos años tanto esfuerzo de tantos venezolanos que trabajaron día a día en un cerrar y abrir de ojos. Y lo peor de todo es que atenta todos los días contra de la vida de las personas. Y la verdad es que no se puede creer cómo hasta ahora ninguno de los países, estos que a veces organismos internacionales parecen estar protegiendo los derechos humanos, se reúnen durante varias comisiones al año y gastan tanta plata en eso y tanto discurso, pero después no pueden intervenir, digamos, en Venezuela, sacarlos de esa situación. Totalmente. Así Totalmente. que la verdad es que da mucha bronca y hay que también entender a toda esta gente, digamos, que está hoy sufriendo mucho y que hoy no puede salir del país y está encerrada en eso. Y también los argentinos, la verdad es que quizás hoy apoyan el gobierno venezolano, el chavismo, y que no tienen, digamos, dos tipos de conciencia ni empatía hacia el otro y no entienden lo que es vivir en socialismo, porque vos lo que me estás contando de las largas colas intentando conseguir un producto se dio durante la Unión Soviética. O sea, ya sabemos que ese
modelo económico no funciona. Es la misma experiencia que nunca funcionó, que siempre tiene los peores resultados y la única forma de mantenerse en el poder es a través de lo que vos decís, de la represión, del miedo, de un gobierno no democrático, de un gobierno que atenta siempre sobre las libertades individuales, Del que hambre, siempre además. se va del hambre, totalmente. Y claro, si la gente no tiene con qué comer, la gente no puede estudiar, porque esa es la realidad, mucha gente eh, no, lo que estudia inclusive seguramente, ahora me vas a contar cómo es la educación, pero es con el discurso, digamos, totalmente adoctrinado, bajado desde, digamos, del chavismo y no les dejan a los chicos pensar de forma crítica y, digamos, no solo atentan contra el presente, sino también contra el futuro. Así es, así es. ¿Cómo Este, es la situación de la educación? ok, mira, Venezuela tiene una particularidad que hace más de 100 años, sí, eso fue desde el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, la educación ha sido subsidiada, o sea, las instituciones públicas pues son subsidiadas por el gobierno, por el Estado. Sin embargo, en Venezuela los índices de deserción han aumentado estrepitosamente ya en las aulas de clase. Lo que podía ser un salón de 40, 50 chicos, hoy en día son salones de 15 a duras penas, de repente 10 por allí. Y eso está muy aunado al tema de primero de la inmigración forzosa. Muchos chicos pues se van del país o muchos jóvenes se van del país por el hecho de que ya sus familias no pueden soportar el tema de tener que pasar hambre. Otra situación es que como hay tanta hambre y tanta miseria, tanta pobreza en Venezuela, muchas veces a los chicos y a las chicas les toca tener que trabajar para poder sustentarse a sí mismos y a sus familias. Entonces un joven que teniendo la oportunidad de poder estudiar en una universidad subsidiada, tiene que optar por estudiar o por trabajar, pero no puede hacer las dos cosas. No puede hacer las dos cosas porque además necesita un trabajo mucho de jornadas mucho más amplias o necesita de más de un trabajo por este tema de que el salario mínimo es sumamente miserable. Entonces, y los profesores a duras penas logran poder mantenerse a dar clases en las instituciones, pero muchos profesores también han emigrado porque no han podido. Los salarios para los docentes es muy miserable, muy miserable. Entonces, la calidad educativa ha disminuido demasiado, aunado a que las instituciones públicas, sobre todo lo que es primaria, secundaria, no estoy tan segura, creo que sí, 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 porque mi sobrino es de secundario, eh, suelen meter adoctrinamiento a los chicos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria veía una clase llamada Círculos Bolivarianos, algo bolivariano, entonces siempre veíamos cosas relacionadas con Bolívar, pero después mi sobrino que tiene 10 años menos que yo, perdón, él había visto clases donde hablaban también de Chávez. Entonces, claro, ahí es donde te das cuenta que metieron el adoctrinamiento lentamente, o sea, siempre hablando de Chávez como la encarnación de Bolívar, entonces, bueno, en principio nos hablaban de Bolívar y Chávez era Bolívar y ahora, bueno, te hablan de Chávez como el Salvador, el Mesías. Pero sí, siempre ha estado muy presente este tema también del adoctrinamiento en las instituciones públicas, inclusive en las universidades. Solamente que, bueno, impresionantemente en las universidades los chicos, los jóvenes se han resistido muchísimo, así que en las universidades autónomas, en las universidades públicas, muchos jóvenes, claro, gran parte de los jóvenes de hecho ni siquiera están con el régimen de ninguna forma, o más allá de eso, sino que también luchan desde la universidad. La lucha de las ideas ha sido muy importante y también hay que reconocer el trabajo de los movimientos estudiantiles. De hecho, bueno, yo fui dirigente estudiantil durante 2 años y nos abocábamos muchísimo a esto también, al tema de las ideas, de salir a protestar, de salir a reclamar, de organizarnos, organizar a la comunidad. Para las elecciones también nos organizábamos muchísimo. Entonces, de las universidades se ha dado una lucha muy importante contra el sistema socialista y eso hay que reconocérselo a los chicos de los movimientos estudiantiles. Todavía los que están ahí y siguen dando la lucha son un montón que se enfrentan día a día
que los persigan, y lo que te pasa a vos es que vos tuviste que salir por miedo, no te quedó otra, y, y bueno, fíjate que realmente nada, son los grandes héroes en- contanos, vos ahora estás, se nos está acabando la hora, pero vos estás ahora en un proyecto de mujeres, ¿no? Ujú. Contanos sobre qué trata ese emprendimiento, que la verdad sos una mujer muy inteligente, así que ya está dando frutos. Bueno, darles a la gente para que sigan y bueno, Bueno, muchísimas gracias por el cumplido, Nati. Bueno, sí, sabes que es bastante particular lo que me mencionas por el hecho de que, bueno, yo me gradué como abogada de la universidad, fui dirigente estudiantil, me dediqué al activismo de derechos humanos, razón por la cual hoy en día estoy exiliada sin poder regresar a Venezuela, documentando las protestas que ocurrían en Barinas, que es la tierra donde yo nací, y, y bueno, hoy en día me he dado un giro de 360 grados prácticamente, porque hoy en día pues me estoy dedicando a la programación, estudio programación, me estoy dedicando más a las áreas STEAM, que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y además, bueno, estoy emprendiendo un proyecto social sobre mujeres venezolanas y STEM, que lo que estoy buscando con este proyecto, en conjunto también con mis colegas, es incentivar el estudio de las STEM entre la población de mujeres venezolanas en Argentina, y esto tiene que ver mucho con un tema laboral, porque si bien la mayoría de las personas, de los venezolanos que venimos a Argentina, somos profesionales, nos encontramos con la situación de que para las mujeres migrantes es más difícil poder ingresar al mercado laboral formal. Entonces, la idea de este proyecto es poder proporcionar estas herramientas en estas áreas STEM para que las mujeres venezolanas puedan acceder al mercado laboral formal y no simplemente dedicarse a tareas del cuidado, no dedicarse a ser vendedoras o mozas, como me tocó a mí en un principio, sino ya dedicarse más a su profesión, pero además también con este componente STEM, que además muchas empresas lo están buscando cada vez más. Así que para quienes nos están escuchando también tomen en consideración esos consejos, porque ahorita lo tecnológico, la revolución tecnológica es lo que estamos viviendo, y bueno, con el tema de la pandemia se aceleraron estos procesos. Así que bueno, eh, esa es ya y más o menos la idea de emprender. ir a apoyarte, cómo puedo hacer. Bueno, pueden entrar a mi perfil personal, allí aparece Está en Mujeres, el Instagram, y nos pueden seguir, pueden comenzar a seguirnos, y bueno, por allí vamos a estar siempre conversando sobre las actividades que tenemos. Estamos trabajando poco a poco también en hacer actividades de mayor nivel, también algunas tareas, talleres, perdón, que tengan que ver con formación. Así que bueno, por lo menos que nos ayuden a conseguirnos en el Instagram y estar siempre pendiente de la información que vamos a estar brindando, nos ayudará muchísimo para cuando tengamos ya listas las actividades de mayor nivel. Ujú. Perfecto, eso vamos a hacer. Bueno, se nos está acabando la hora, la verdad es que nada, me puso la todo lo que me puso es muy fuerte, y escuchado de una en primera persona, la verdad es que nada, realmente me dejó helada siempre. Muchísimas gracias, Adriana, por haber aceptado. Seguramente volveremos a hacer otro live, así que ya te comprometo para la próxima. Eh, Perfecto. Muchísimas gracias, estuvo muy bueno, y yo creo que es necesario que sean más de estas tipo de charlas, que vos cuentes lo que es Venezuela, para que la Argentina no lleguemos, para que los argentinos se den cuenta de que este no es el camino, y todo lo posible a Muy importante. Ujú. Sí, sí, no, es muy importante lo que dices, Nati, tienes mucha razón. Y bueno, de verdad que muy agradecida contigo también para poder por darme este espacio para poder conversar un poco de mí y de mi proyecto, y además pues también hablar un poco de mi país y de lo que está viviendo hoy en día. Perfecto, muchísimas gracias, un placer, y hasta la próxima. También muchísimas gracias a todos los voluntarios que estuvieron escuchando y estuvieron visitando, eh, y bueno, nos volveremos a ver en gracias. Claro que sí, Natalia. Bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias, un beso, que te vaya muy lindo. Estamos en contacto pues para la próxima. Ujú. Chao. Chao.